Muy bien, y como cada mes estamos con la entrevista, obviamente, de nuestros amigos de Secaitra, y como siempre saludamos a Facundo Jaime. ¿Qué tal, Facundo? Emanuel te saluda de Radio Clon. ¿Cómo estás? Muy bien, Emanuel, espero vos también estés teniendo un buen viernes. Todo muy bien. Bueno, Facundo, este mes, ¿qué nos toca? ¿Peatones puede ser? Exactamente, en este mes de junio, entendiendo que hace muchos meses que no veníamos tocando la problemática, por lo menos de forma aislada y principal, es que decidimos preguntarle a la gente qué opina, qué sabe y qué no con respecto a los peatones y su rol en la vida pública. Bien, ¿y con qué se encontraron básicamente? ¿Cómo fue el trabajo? Bien, en primer lugar le preguntamos a un universo de conductores, alrededor de 3.500, qué opinaban con respecto al comportamiento de los peatones. Un 84%, es decir, más de 8 de cada 10, consideró que justamente en mayor o menor medida los peatones suelen tener inconductas que ponen en riesgo su integridad física. Bien, y dentro de esas conductas, ¿cuáles, digamos, las que más relevancia tuvo? Yo me imagino, pero no quiero adelantar. Bien, llamativamente son cuestiones que ni siquiera están contempladas en la norma, como por ejemplo cruzar la calle utilizando el teléfono celular. Obviamente después hay otras que sí tienen que ver con transgresiones directas a la norma, en donde obviamente si la norma me dice que el peatón tiene que cruzar por la senda peatonal o por lugares destinados a tal fin y el peatón por ahí cruza por mitad de cuadra, también es algo bastante constante, bastante repetitivo. Y después tenemos uno de los comportamientos quizás más históricos que tiene nuestro país, que es esperar el verde del semáforo 2, 3, 4, 5 pasos abajo sobre la calle y no sobre la vereda. Claro, sí, totalmente. Bueno, yo me imaginaba esto de cruzar por cualquier lado, directamente la calle, por ejemplo, por la mitad de la calle y no en las esquinas, ¿no? Propiamente dicho. Pero mira, esto del teléfono celular también es para tenerlo en cuenta, obviamente. Sí, totalmente. ¿Y por qué es para tenerlo en cuenta? Que yo creo que un poco el estudio trataba de exponer esto. Pensemos, a ver, cualquier persona a la que le consultemos obviamente nos diría que cruzar la calle mirando el teléfono celular es una transgresión que va a poner en riesgo el físico del peatón y que también probablemente desordene la seguridad vial, porque si por ahí tenía paso el conductor pero el peatón igual se mandó sin observar los costados, también me desordena el tránsito. Pero ¿cuál es el problema principal de esto? Que no hay una sanción, es decir, este comportamiento que hablamos, que transgrede la norma, no está contemplado, no hay una sanción para los peatones en donde se establezca que si tienen inconductas van a ser sancionados. Y de igual manera, no hay un carnet que te habilite para ser peatón. Peatones somos todos cuando ponemos la llave en la puerta de casa y salimos a la vereda. Claro. Entonces, en este contexto, entendiendo que no hay ninguna coerción potencial y que tampoco hay obligatoriedad en saber las normas, yo creo que hay posiciones muy abiertas con respecto a la cuestión de los peatones, porque obviamente podemos pensar que tenemos mucho por trabajar o también podemos pensar que hay una buena base bastante interesante, por lo menos para no tener obligatoriedades ni en aprender la norma ni en comportarse bien, ¿no? Totalmente. ¿Y hay alguna diferenciación entre edades y la forma también de manejarse en cuestiones, digamos, peatonales? Sí, cuando analizamos las edades notamos que los mayores de 50 años tenían una posición un poco más rígida, un poco más dura con respecto a cómo nos comportamos, ya que ellos opinan que, digamos, los peatones se comportan peor que la general, peor que este 84%. Subieron el porcentaje a más del 90%. Y los menores de 30 años quizá tienen una visión un poco más flexible, donde quizá sí también se remarca que los peatones tienen inconductas, pero en menor medida que los mayores de 50, siendo que ese 84% lo defienden a prácticamente un 75%. Entonces ahí vemos cómo claramente quizá la franja etaria mayor puede tener una visión más crítica y más rígida del comportamiento del peatón, mientras que los jóvenes suelen tener una visión un poco más flexible. Otra de las preguntas que me encanta que siempre hacen en cada estudio es la autoevaluación, ¿no? ¿Cómo se percibe cada uno en cuanto a las normas, en este caso, en la conducta del peatón? Exactamente, cuando hicimos esa consulta, ese 84% se transformó en un 76%. Es decir, le preguntamos a esos mismos conductores que opinaron en un 84% que los peatones tenían inconductas, cómo eran ellos en su rol de peatón, aprovechando esta multiplicidad de errores que se tiene, ¿no? Porque el ciclista es peatón, el motociclista es peatón, todos somos peatones. Y ahí, como bien decías vos, en la autoevaluación vemos una tendencia que se sostiene en nuestros estudios.
siendo que fueron muy críticos con el accionar de los peatones en una primera medida, con su propio comportamiento como peatones fueron más flexibles, porque solo el 66% dijo que eran buenos y cumplidores en su rol de peatón. Totalmente. ¿Y hay conocimiento de la ley dentro de la es un poco lo que te comentaba antes, está un poco dividida la cuestión. Hay conocimiento, pero también hay desconocimiento. En la pregunta esa prácticamente nos dio un empate técnico, y lo que te decía, se puede hacer dos análisis pensando que hay un 48% que desconoce la normativa. Obviamente nos deja un desafío muy importante para tratar de mejorar, deja también ideas futuras, como por ejemplo tratar de agregar a la currícula obligatoria de niños en temprana edad. Yo recuerdo cuando era chico que mi mamá, el primer recuerdo como peatón que tengo es mi mamá diciéndome, anda a comprarme el pan a la esquina. Claro. Entonces, para tratar de que los chicos tengan alguna que otra herramienta, y también establecer esto que te decía de una vara mínima, que los chicos tengan un conocimiento somero, saber qué ordenan las luces del semáforo, saber por dónde tienen que cruzar y poco más, ¿no? Pero estaría interesante, por lo menos, dar la tranquilidad de que niños de 5, 6, 7 años estos conceptos que son troncales y básicos los van a tener, pero también sería interesante tratar de generar una personalidad vial ya bien temprano, para tratar de cambiar algo que tiene que ver con una problemática más social que otra cosa, ¿no? Entonces, esto no se va a cambiar por arte de magia, esto de esperar el cruce en la calle, cruzar a mitad de cuadra, no respetar las prioridades de paso, son cuestiones que no pueden tomarse como, bueno, no respeto la prioridad de paso, total, va a venir una solución mágica y va a hacer que todo el país cambie. No, acá tenemos que tomar la responsabilidad individual cada uno de que cuando somos conductores respetar las prioridades de paso, pero también cuando somos peatones tratar de estar con respecto en concordancia con lo que dice la norma, justamente para no exponer mi físico, obviamente, pero tampoco para desordenar el tránsito en general. Claro. Estoy mirando por acá que dentro de la ley, ¿no? En el resumen, hay una diferenciación también en lo que son las zonas, digamos, rurales o periféricas también de las grandes ciudades, en donde muchos quizás aprovechan para hacer una caminata los fines de semana y demás, y ahí no hay sendas peatonales ni nada por el estilo, y van como por caminos vecinales al costado de la banquina, básicamente. ¿Cuáles son las recomendaciones según la ley? No, bueno, ahí también, obviamente, cuando nosotros hacemos este tipo de estudios, entendemos que la problemática gira en esferas distintas, en grandes urbes o en zonas más rurales. Acá lo principal que hay que tener es siempre tratar de realizar toda acción con la mayor conciencia posible, entendiendo que no debo dejar a la buena de Dios, digamos, en mi propia suerte. ¿Qué quiero decir? Si vamos a caminar en algún lugar que no es el óptimo, tratar de hacerlo tomando las medidas precautorias del caso. Si toca caminar por algún lugar, tratar de mirar sobre el hombro si los vehículos vienen de atrás, si vienen de frente todavía mejor, porque voy a poder mirar cuando por ahí tengo que hacer un paso más para el costado, ¿no? Claro. Pero acá lo que tiene que ver justamente es con tratar de, dependiendo del contexto en el que nos toque, tomar la iniciativa que tienda a cuidar siempre al más débil, o en caso de que nosotros seamos los peatones, cuidar nuestra integridad física. Muy bien, bueno, Facundo, no sé si quedó algún tema más para tocar, yo creo que está bastante completo, ¿no? El resumen. Sí, hemos tocado todos los datos del estudio, gracias a Dios. Buenísimo, Facundo, será hasta el próximo mes entonces, cuando nos encontremos con más estadísticas y consultas seguramente con la gente. Así será entonces, un placer como siempre, y espero que nos encuentre el mes de julio con un nuevo ciclo. Saludos, gracias. Un abrazo grande. Bueno, muy bien, ahí está entonces con Facundo Jaime, que es el vocero de SECAITRA, del Observatorio justamente de Seguridad Vial en la República Argentina, hoy particularmente hablando de la conducta de los peatones.